Bien. Les decía entonces que nosotros habíamos dejado el título elasticidad. Dentro de la elasticidad estábamos con la ley de Hooke. ¿Recuerdan que habíamos conversado sobre la flexión, la tracción de los diferentes esfuerzos? Tracción, traccionamos. Recuerden que en el libro lo llama tensión. Para nosotros, tracción, traccionamos. O apretamos, hacemos fuerza hacia adentro. Compresión. Flexión, tracción, compresión, ¿qué más? Corte, torsión. Esfuerzo de corte, esfuerzo de tracción, compresión, flexión, pandeo. Era otro de los esfuerzos. Sobre esa posibilidad de lograr un esfuerzo, el esfuerzo se define, a ver, vamos a escribir acá, el esfuerzo lo definimos como el cociente entre la fuerza perpendicular al área. Esa F tiene acá como una T invertida, significa perpendicular al área. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos una probeta. Por ejemplo, las probetas en realidad tienen esta forma. Como una mancuerna. Esa probeta se abraza acá, ¿no es cierto?, en este sector, y se procede a tirar de un lado y del otro con una mordaza de un torno. Apretamos ahí, apretamos acá, y la máquina, una máquina hidráulica obviamente, tracciona hasta que la rompe. ¿Cómo tracciona? Con una fuerza impresionante. Imagínense que esta sección es de 2 pulgadas, 5 centímetros. Un hierro de 5 centímetros de diámetro que es estirado hasta que se rompe. La fuerza es impresionante. Esa fuerza por unidad de área, nosotros habíamos dicho que era Newton sobre metro cuadrado y se mide en Pascal. Unidad equivalente a la presión, que después vamos a ver cuando estudiemos hidrostática y hidrodinámica. Entonces, la fuerza que hacemos nosotros y cuando traccionamos tiene que ver con el área perpendicular a la fuerza. O sea, esta fuerza actúa, ¿sí?, en forma perpendicular a esta área que sería la sección de la probeta. Eso, en realidad la sección estaría medida acá, ¿no es cierto? Acá estaría el área de esa probeta, la sección transversal. ¿Qué es lo que produce? Bueno, en el momento que nosotros estamos estirando, se produce una deformación. Y esa deformación tiene que ver con ¿quién? Con el delta de L, la variación de longitud sobre la longitud inicial. L sub 0, longitud inicial. ¿Y qué es el delta de L? Y es el L menos el L sub 0. O sea, la longitud final menos la longitud inicial. Eso es el delta de L. ¿Qué significa? Que una vez que le aplicamos una fuerza, si esto está fijo de este lado, de este otro lado, va a tender a deformarse y hacerse. Vamos a suponer que esto se estira hasta esta posición. Entonces ahí está el delta de L. Esta es la variación. ¿Cuál es L? Y bueno, L es la longitud final. Desde acá hasta acá tenemos L sub 0, ¿sí?, y hasta el final tenemos la longitud de L. Vamos a poner L sub 0 allí, L es hasta allí, y el L sub 0 es hasta acá. Entonces, longitud final menos longitud inicial es el delta de L, esa variación delta de L, dividido en la misma longitud, la longitud inicial nos da la deformación. Esto es metro sobre metro, por lo tanto, se simplifica y no tiene unidad. Eso hace que defina
el módulo de elasticidad, que vamos a llamar Y, módulo de elasticidad L, como el cociente entre el esfuerzo y la deformación. O sea, el esfuerzo que era fuerza por unidad de área, la fuerza perpendicular. La deformación que era delta de L sobre L sub 0. Eso es el módulo de elasticidad. Ese módulo de elasticidad se llama módulo de Young. Se escribe Young, pero en realidad se dice Jung directamente, ¿no? Jung. Entonces, el cociente entre el esfuerzo y la deformación nos define el módulo de elasticidad Y, y esa Y es fuerza por unidad de área sobre la variación de longitud sobre la longitud inicial. Ese numerito aparece en las tablas, de cada material tiene un valor diferente. Y Don Hooke, ¿qué nos dice? El otro día estuvimos hablando de flexionar, de traccionar, y que existe un periodo elástico y que existe un periodo plástico. Y esa deformación que logramos nosotros, que medimos en forma porcentual, porque es delta L sobre L, no tiene unidad, nos indica que hay un periodo elástico. ¿Qué significa? Que si yo hago fuerza en un determinado momento, lo tracciono, cuando dejo de hacer fuerza, se vuelve a su longitud inicial. Toda cuerda, todo acero, cualquier cosa que nosotros traccionamos, dejamos de traccionar y vuelve a su longitud inicial. Por supuesto que a veces lo que se mueve son décimas o centésimas de milímetros, es inapreciable, no lo podemos observar y darnos cuenta que se movió, que se estiró un poco. Dejamos de hacer fuerza y se vuelve a la longitud inicial. Eso es el periodo elástico. ¿Por qué? Porque vuelve a su posición inicial. La misma palabra lo dice. Nosotros tomamos un elástico y ¿qué hacemos? Lo estiramos, lo soltamos y vuelve a la misma posición. Un globo, una banda elástica, el elástico que usamos para la ropa, cualquier cosa, inclusive hasta un mismo resorte, ¿no? Que se estira y soltamos y se vuelve a la longitud inicial. Eso es a través de la ley de Hooke. El que descubre o el que trabaja sobre esto, Hooke, es contemporáneo de Isaac Newton, así que estamos hablando de 1600 y pico. Genera algo que yo les voy a reenviar porque es más fácil que lo veamos en la foto. Les voy a ir enviando diferentes fotos que van a ser mejor que dibujarlas acá. Por supuesto que las voy a compartir porque estamos grabando. Ustedes la ven la foto en el WhatsApp, yo la veo acá, pero en el video, dentro de una semana, a ver si de qué estaba hablando. Entonces vamos a compartir pantalla. Vamos a ver WhatsApp. Y dentro del WhatsApp, la primera foto que les voy a mostrar es esta que está acá. Y este es el diagrama de esfuerzo-deformación típico, dice, para un metal dúctil sometido a tensión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? A la izquierda dice esfuerzo, allí en forma vertical. O sea, la cantidad de fuerza por unidad de área, la cantidad de pascal que estoy aplicando a la probeta. Y debajo, en el eje de las abscisas, dice deformación. Ahí tiene un límite ahí 30%, y los valores a la izquierda ser menores de 1%. Fíjense, lo que nosotros hacemos al aplicar el esfuerzo es, vamos aumentando la fuerza, la sección, imagínense que es un alambre, y lo vamos traccionando, yo cada vez hago más fuerza, más fuerza, más fuerza, aumenta la fuerza y ¿qué es lo que ocurre? Va aumentando la deformación, en forma porcentual, acuérdense que es delta L sobre L. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Una línea de comportamiento elástica. La línea celeste que estamos viendo significa que hay proporcionalidad. Aplico 10 newton
se corre tanto. Aplico el doble, se corre el doble. O sea, el alargamiento es proporcional al esfuerzo. O sea, la deformación se va deformando en forma proporcional al esfuerzo. Cuando llego hasta el punto A, toda esta proporcionalidad que hay, porque es una línea recta, una función lineal, significa que eso está en el periodo elástico. Si nosotros dejamos de hacer el esfuerzo, si dejamos de traccionar y nos volvemos de nuevo con la maquinita y las dos mordazas las volvemos a su posición inicial, el material vuelve a tomar su estado inicial. Por eso decimos que estamos en el periodo elástico. Hasta el punto B, inclusive, aunque cambia mínimamente la pendiente, sigue estando dentro del periodo elástico. O sea, esa zona gris que hay entre estas dos líneas verticales forma parte del periodo elástico. O sea, hasta este valor de esfuerzo que hay en el punto B, si yo dejo de aplicar ese esfuerzo, el material vuelve a su longitud inicial. Pero si yo continúo haciendo fuerza, o sea, acá en el eje de ordenada aumenta, resulta que ahora la deformación aumenta, sigue aumentando, pasa al punto C, sigue aumentando, llega a un pico, hay un máximo, y después ya no necesito hacer más fuerza, y con menos fuerza se sigue deformando hasta que se rompe. Que es, ustedes estiran, y se empieza a deformar, y llega un momento que se corta la lana. La probeta o lo que estén tirando, lo que estén traccionando, lo que estén haciendo un ensayo de esfuerzo de formación. Pero esta zona de la gris hacia la derecha dice deformación plástica. ¿Qué significa deformación plástica? Que el material ya se deformó y no vuelve a su longitud inicial. Se estiró, por ejemplo, el alambre y ya en vez de tener 1 metro tiene 1 metro más 1 milímetro. O sea, muy poquitito. Pero se deformó, ya no vuelve a su posición original. Y eso se lo llama periodo plástico o deformación plástica. En ese comportamiento plástico significa que está deformado. Por eso hay una deformación permanente. ¿Sí? Esa deformación se lee ahí en forma porcentual, porque es adimensional. Y el punto de fractura, que es el punto D, significa que a partir de allí se rompió, y bueno, se rompió, ya no sirve más, no vuelve a ninguna posición porque ya está roto. Pero previo a eso, sabemos que hay todo un esfuerzo que se aplica y que logra que el material se deforme, que no vuelva a su forma inicial. Esto es, en el gráfico, lo que llamamos ley de Hooke. En fórmula es lo que escribimos allí. Deformación, fuerza por unidad de área, que se mide en Pascal, equivalente a una presión, dividido en la variación porcentual, que sería el alargamiento, el delta L, respecto de la longitud inicial. Nada más que eso. Para eso hay tablitas. Pero un cachito. Vamos a seguir hablando de esto, porque allí en el dibujo dice 11-18, diagrama de esfuerzo de formación para un metal dúctil sometido a tensión. Esa tensión significa tracción. Para nosotros es tracción. Es más común nosotros en ingeniería hablar de tracción que de tensión. Porque les dije el otro día, la tensión se confunde con tensión arterial, con tensión eléctrica, está muy tensionado, nada que ver. Entonces, no mezclemos. Esto es tracción, traccionar. Esto es porque la traducción de los libros yanquis, bueno, siempre tienen estas cuestiones. ¿Quién me dice que es un metal dúctil? Metal dúctil. Un metal fácilmente maleable, ¿no? Muy bien. ¿Y qué es maleable? Moldeable, ¿Y qué es moldeable? manejable, que se puede manejar fácilmente, dar forma fácilmente. Bien. Entonces, la palabra dúctil, como dice su compañero muy bien, que es maleable, como el alambre que uno lo puede doblar, pero no cualquier alambre. Ustedes saben que hay alambres que son durísimos de doblar y que algunos cuando los quieren doblar se cortan, se fracturan. O sea, hay alambres que uno los puede doblar tranquilamente,
y hay otros que haciéndole fuerza para doblarlo, se parten, se rompen. Ese que se rompe no es dúctil, es lo contrario a dúctil, y eso es frágil. Frágil no significa que es blandito, que se rompe ahí nomás, sino que no permite elasticidad. Es frágil, como un cristal. Le hacen una pequeña fuerza, ¡tac!, y se corta, se rompe, el vidrio. Es frágil. En cambio hay otro, el plástico, no, uno lo dobla y es mucho más dúctil. Como dice su compañero, eso quiere decir que es maleable, moldeable, que uno puede manejar con las manos y formar. ¿Qué hace que un material sea más dúctil o maleable? Bueno, su composición química. Entonces, en los aceros que van a usar ustedes cuando armen estructura, van a hacer una estructura que tiene una malla encima, pero además en las columnas, no es solamente malla encima, sino que en las columnas va todo un encadenado y diferentes tipos de hierro, atados con los estribos, en cada estribo a una distancia de tantos centímetros. Toda esa cuestión de esos materiales, lo que se usan en construcción, tienen una determinada ductilidad, porque se pueden doblar, se pueden armar los estribos, etc. Pero hay otros metales que no. Por ejemplo, ustedes usan herramientas y esas herramientas no tienen la misma conformación química, no tienen los mismos materiales. O sea, el hierro con el que hacemos una tenaza, con la que atamos los alambres, no está hecho del mismo. Si bien es acero, no está hecho igual que el acero. ¿Por qué? Porque, esperen que voy a bajar un poquito la cámara, así me veo. ¿Cuál es la diferencia entre el martillo, la tenaza y el hierro con el que estoy doblando, o los hierros que estoy usando para la construcción, para armar una columna? Que tienen diferente proporción de carbono, por ejemplo. Entonces, un acero viene hierro más carbono, básicamente, ¿no? Después se le ponen otras cosas, otras aleaciones. Pero básicamente es hierro con carbono. A mayor carbono, mayor fragilidad. A menor cantidad de carbono, mayor ductilidad. Entonces, es maleable, es más blando, como si fuera blandito. En realidad no es que sea blando, sino que es más dúctil y menos frágil. A medida que disminuimos el porcentaje de carbono. Por eso el hierro, cuando uno compra hierro, yo sé que no es muy común salir a comprar hierro, pero el que estamos acostumbrados a ir a comprar una varilla del 4,2, del 6, del 8, del 10, pero no hablo de ese hierro, ni un hierro ángulo, ni un perfil, sino que el hierro tiene una denominación con las letras SAE, igual que los aceites, ¿sí? Son siglas que están normalizadas. Dice, por ejemplo, SAE 1020. ¿Y qué es? Es un acero que tiene un 2% de carbono. Y puede ser que sea 1025, 1022, 1023. Y otro número indica otro material. Ustedes saben que el hierro, además del acero, se puede combinar con ¿quién? Con molibdeno, con tungsteno, con cromo, níquel, con muchos otros metales. Esas aleaciones son para lograr justamente, por ejemplo, mayor ductilidad o mayor dureza. Si yo quiero construir una herramienta, esas tenazas de mangos largos que sirven para cortar alambre, o los candados, o las cadenas, vieron como en las películas los chorros que van con tremenda tijera, ¿cómo se llaman tijeras? Ahora no recuerdo el nombre. Bueno, esas tremendas tijeras que tienen en la punta un acero muy especial, que es una aleación, que tiene mucha mayor dureza. Entonces la dureza se consigue, o la ductilidad se consigue, aleando el acero con determinados metales. Ustedes saben que el latón, el bronce, el cobre, son materiales más blandos, más dúctiles que el acero mismo. Y hay otras formas, no son las únicas formas de darle mayor dureza a la aleación, sino que a un mismo hierro, una tenaza, un martillo, un cuchillo, uno le da más dureza si lo templa. ¿Alguien sabe lo que es
El templado. Es calentarlo y enfriarlo repentinamente. Bien, Leandro. Calentarlo y enfriarlo rápidamente. Ahí otro dijo las mechas para pared, sí es cierto. Las mechas para pared tienen una aleación en la punta, tienen algo que se llama vidia. Esa punta de vidia, o sea, otro material que va incrustado ahí en el acero. Esas puntas de vidia también se ponen en las tijeras estas especiales para cortar acero. En las herramientas de un torno, de una máquina alesadora, fresadora, limadora, esos materiales tienen que ser más duros que el mismo acero que tienen que mecanizar, por lo tanto, traen aleaciones especiales. Pero estábamos hablando recién de un tratamiento térmico, el temple. Entonces, ¿qué hacemos con un cuchillo? Una hoja, uno fabrica una hoja de cuchillo, quiere hacer un cuchillo y lo quiere templar. ¿Qué es lo que hace? Lo calienta, lo pone al rojo vivo, a temperaturas cercanas a los 1000 grados. Y una vez que está al rojo vivo, lo saca y lo mete de golpe en algo frío. Preferentemente gasoil, queroseno o algún aceite. Puede ser en agua también. Pero si es algún combustible, mejor. ¿Por qué? Porque el combustible enfría más rápido. Ustedes vieron que cuando le pasan alcohol en la piel, ustedes tienen esa sensación de frío, porque enfría rápidamente. Bueno, lo mismo le pasa al metal cuando entra en ese proceso de templado. Significa que tomamos el material al rojo vivo y lo metemos de golpe, lo hundimos ahí en un tarro con gasoil o con queroseno. ¿Y qué es lo que logra? Logra que la estructura atómica de las moléculas, desde afuera hacia adentro, se enfrían rápidamente. Pero las de adentro no. Quedan duras las partes de afuera por la estructura molecular. Pero las partes de adentro no tanto. Entonces corremos el riesgo de que si está muy duro, nos sirve para cortar, una tijera, un cuchillo, pero al primer golpe, ¡tac!, se parte. Quedan frágil por afuera, duro, frágil por afuera, pero dúctil por adentro. Entonces, ¿qué hacemos? Un segundo tratamiento térmico, que es el revenido. Revenido es volver a poner al material el cuchillo, por ejemplo, en el fuego, dentro de un horno. Antes se usaban las fraguas, había un carbón especial que prendíamos con un fuelle, y había que, lo deben haber visto en las películas del zorro, en algunas películas, donde están, siempre sale el tipo que saca de la fragua algo al rojo vivo y le empieza a dar con un martillo para darle la forma. Es lo que hacían antes los herreros. Todos los hierros le iban dando forma a golpe. Previo, lo calentaban, lo ponían al rojo y de ahí empezaban a darle forma. Una vez que terminaban la pieza de darle la forma como un cuchillo, la hoja de un cuchillo, lo volvían a poner al rojo y lo enfriaban de golpe. Quedaba muy duro, pero muy blando por adentro. Entonces había miedo que se partiera. Se hace un revenido, se vuelve a poner al horno, se lo saca al rojo y en vez de meterlo de golpe se lo deja enfriar al aire libre. Dejarlo enfriar al aire libre hace que eso que era tan duro siga duro, pero lo de adentro no tan blando. Y se homogeneice, o sea que las moléculas todas tengan más o menos la misma consistencia, la misma resistencia. No contento con eso, se puede hacer un recocido. O sea, se vuelve a calentar, se lo saca y se lo vuelve a enfriar al aire libre. Si hago esto 3 o 4 veces, estoy logrando que el material sea duro, pero a su vez que tenga una estructura bastante homogénea. Estos son tratamientos que se le hacen a los materiales, como dije recién, la tenaza, el martillo, las herramientas que se golpean, que necesitan mucha dureza. Que no es lo mismo el hierro que vamos a usar para la construcción, que no tiene ni necesita ningún tratamiento. Ni hablar de otros materiales. Sí, ¿En días de construcción no se templa? no hace falta. ¿No? Cuando se fabrica, obviamente que se fabrica y está el rojo vivo porque se hace por colado. Entonces, pero la fabricación del acero tiene que ver con eso. Que nosotros vamos a un alto horno donde se funde el metal, se le agrega el carbono, por favor, se le agrega el carbono
la aleación que haga falta y se lo echa con un carro, una cuba, y eso se deja enfriar, y ahí ya tiene un tratamiento, pero en realidad no es el tratamiento que se hace nuevamente, ponerlo al rojo vivo, ¿se entiende? Ustedes van a ver que ese tratamiento para lograr el acero, por colado, lo que fuera, no necesariamente tiene tratamiento. Los materiales estos creo que no tienen un tratamiento especial como el de las herramientas. Hay dos tipos, ¿no? Dependiendo de la cantidad de carbono que se le ponga, que son los aceros y los hierros. El hierro de fundición, es como por ejemplo con el que están hechos los bloques, los bloques de los motores de auto, están hechos y ellos tienen mayor porcentaje de carbono, esos son más frágiles. En cambio el acero lleva menos carbono y es más dúctil. Y se hace por trefilados, por extrusión, hay un montón de métodos para fabricar y hacer diferentes tipos de aceros. Allí se le dan algunos tratamientos, pero de estos que hablo yo específicamente son el tratamiento del temple, del revenido o del recocido. Dos créditos. Bueno. Yo quiero uno. Vamos a ver qué trae el patrón. Hasta ahora, mate. Bueno, como verán, yo desde las 4:15 que estoy, no me he tomado un recreo, porque termino justo 6:30 y arranco con ustedes. Así que me van a disculpar, pero bueno, necesitamos un matecito. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Profe, a veces hay incendios en edificios y a veces cuando se quema todo, los hierros con que han sido armados se calientan. Entonces Sí. cuando se calientan entran en un periodo de elasticidad, podría ser, o se ve que se van como que se doblan. ¿Elástico puede ser, profe? Claro, pero eso tiene que ver con otro tipo de deformación, que es por temperatura. Ahí dice tratamiento, creo que se daban tradicionalmente las espadas o armas medievales. Sí, obviamente ese tratamiento es para las espadas, cuchillos, pero no solamente en la época medieval, es toda la vida. O sea, no sé cuándo empezó a darse cuenta el hombre de que en la fabricación del hierro podía hacerle un tratamiento térmico. Lo de los incendios en los edificios donde hay estructuras, tiene que ver que a mucha temperatura los materiales dilatan. Ahí aparece un coeficiente de dilatación lineal, superficial y volumétrico. Esa dilatación que logra el material después vuelve cuando baja la temperatura, vuelve a su estado inicial. Pero el problema que tenemos con eso es que una vez que dilató la estructura dentro de donde estaba, ¿qué pasó? El hormigón, por ejemplo, se quebró, se trizó, y después ya no vuelve a su estado normal. El hierro sí vuelve a su estado normal. Gracias. Pero el hormigón no, porque no tiene las mismas características. Entonces el hierro, en esto, según el grado de temperatura, llega a fundirse. Hablemos de un incendio, bueno, podemos hablar de 500 grados, 800 grados, 900 grados, pero si hablamos de más de 1200 grados, el hierro pasa hasta casi a estado líquido. ¿Qué es lo que puede haber ocurrido en las Torres Gemelas cuando fueron los atentados? O sea, el aumento de la temperatura fue tan violento como pasa cuando hay una bomba o hay una explosión por gas. El valor de temperatura es mucho más alto. Pero ahí no estamos hablando de estudiar el defecto por deformación, por estas características de la fuerza. Aparece la fuerza está presente siempre en la estructura porque está sujeto a compresión, a tracción, a flexión continuamente. A eso ya se agrava, ¿por qué? Porque hay una explosión y hay mucha temperatura. Pero ahí ya pasa a estudiarse también lo otro, que es la deformación por aumento, por dilatación, por temperatura. Se dilatan todos los cuerpos, se resquebrajan, ya no tienen la misma rigidez y se
puede colapsar y se pueden, como ha pasado, que se rompen las columnas, las vigas y se viene el edificio abajo. ¿Está contestada la pregunta o se refería a otra cosa? Sí, sí, profe, más que nada era curiosidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay ese tipo de incendios, cuando se destrozan, digamos, los edificios, cuando está en estado líquido, es como que no tendría ya ese soporte o esa base, digamos, un edificio, ¿no? No digo, no, no sé. Claro, sí, 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 sí. Es así, se produce una deformación que ya es permanente, y al ser permanente ya ya no cumple las condiciones para las cuales fue creado. Entonces, es obvio que vamos a tener este accidente y vamos a tener lo que ocurre normalmente, que es lo que sucede con los edificios. Ustedes han visto que cuando se detona los edificios viejos de muchos pisos, ustedes vieron, se hace todo un estudio y se ponen cargas de dinamita muy bien colocadas sistemáticamente y las hacen explotar con una secuencia determinada para que el edificio ese colapse y caiga todo. Imagínense que ahí está cayendo todo el hierro, todo lo que está en las estructuras se logra quedar hecho añicos ahí abajo, ¿no? O sea, imagínense la fuerza, la temperatura, el peso y todo lo demás que logra que todo eso desaparezca en segundos. La fuerza que es impresionante. Pero bueno, a nosotros nos toca solamente no esa parte térmica, no eso sino esto de los esfuerzos, nada más esto que estudió, que tiene la ley de Hooke. Que él descubrió que había un periodo elástico y hay un periodo plástico. Hay una partecita que se está deformando y si yo dejo de hacerle fuerza, vuelve al valor original. Como les contaba, ¿sí? De tomar una lapicera, yo la voy doblando y logro, ¿no es cierto?, que se forme, se arquee, porque estoy haciendo fuerza acá con los 2 pulgares. Pero una vez que yo dejo de hacer fuerza, vuelve a su longitud inicial. Cuando se rompió, pasó a un periodo plástico. Se deformó y no vuelve a sus valores iniciales. Dentro de ese, yo les paso otra fotito. Hasta acá les pasé una foto que era de... Ahora les paso otra foto. Estas son fotos del libro, que yo les envío y ahora la compartimos acá en el WhatsApp. Estábamos en esta. Dice, diagrama esfuerzo de deformación típico para caucho vulcanizado. El caucho es con el que se hacen las cubiertas, ¿no? Con las cubiertas de los vehículos. Si ustedes observan el gráfico, ¿qué ven? A la izquierda dice esfuerzo, la fuerza que van haciendo por unidad de área. Mientras van haciendo fuerza, a la derecha se lee la deformación, que acá es impresionante, habla de un 700%, porque estamos hablando de caucho. O sea, es elástico, se estira, le aplicamos una fuerza y esa goma se estira como un propio elástico. Lo importante de esta curva, y por qué les paso esta foto, porque dice las curvas son diferentes para un aumento y una disminución del esfuerzo. O sea, la curva celeste, que es línea continua, va por un lado, y cuando yo dejo de hacer fuerza, vuelve por otro lado. Estamos dentro del periodo elástico. ¿Qué significa? Que a un mismo valor de esfuerzo, cuando yo dejo de aplicar la fuerza, no viene con la misma forma. La deformación no es igual. Pero al final queda igual. Cuando yo dejo de aplicarle esfuerzo, sí quedan iguales. Pero en el medio, la variación entre la deformación y la formación, o cuando se vuelve a formar porque dejo de hacer la fuerza,
no son iguales. Y eso se llama histéresis elástica. Esa histéresis también, ustedes van a estudiar conocimiento de material, van a cursar una materia que se llama conocimiento de materiales, van a ver que también hay una histéresis magnética. Vieron que los hierros se imantan, ustedes agarran un destornillador y están trabajando un rato largo, y en un determinado momento se imanta solo. Que ahí tiene también una histéresis magnética. O sea, se imantan y se dejan de imantar, pero no vuelven con las mismas características. Bueno, esto es algo que sufren los materiales. Acá estamos hablando de caucho, por eso es muy grande la deformación, hablan de un 700%, cosa que no va a pasar nunca con el hierro, con los metales, con los materiales que trabajamos en construcción. Pero sí es muy importante que ustedes sepan esto porque, bueno, ustedes trabajan o van a trabajar como ingenieros civiles en pisos flotantes, en estructuras nuevas que antes no existían. Antes digo yo, mi papá era albañil y él jamás conoció el Durlock o todo lo que se hace hoy con Durlock, ¿no? Era impensable en ese momento pensar en esas estructuras tan livianas. Como tampoco se pensaba que se podía usar un telgopor para hacer una losa, ¿no? Algo tan blandito que nosotros podemos usarlo, ¿no? El telgopor con compactación, con un determinado tipo de compactación, no es el telgopor común, el que se vende en las planchas esas de telgopor, no este que con el que se hacen los ladrillos de telgopor, que se llama isoblock, tienen otra consistencia, pero hace 30 o 40 años nadie se imaginaba poder trabajar con ese tipo de estructura para hacer, y menos una losa. Y hoy hasta las paredes vienen formadas por placas y en el medio le ponen telgopor o materiales aislantes, corcho. En casos especiales como las radios, se coloca mucho corcho, mucho telgopor, mucho material blando en las paredes para que absorban la acústica, para que absorban los ruidos, para que no haya rebote, no se provoque el eco, porque eso genera un efecto de resonancia en el sonido y entorpece la audición. Y ustedes van a ver cientos de materiales. Hoy ha ido virando, ¿no? En las estructuras, los edificios se hacen estructuras de hierro y mucho vidrio. Mucho vidrio, mucho hierro, y ya casi como que del adobe pasamos al ladrillo, del ladrillo pasamos al block, del block pasamos al ladrillo cerámico. Se sigue trabajando, se va a seguir trabajando, obviamente, con esos materiales, pero en estructuras grandes se ahorra mucho peso utilizando estas variantes, como por ejemplo el vidrio, el espesor del vidrio o también las placas de yeso, lo que llamamos Durlock. Y todos sufren estos esfuerzos y todos hay que tenerlos en cuenta. O sea que tengo que saber la ley de Hooke para determinar todos esos esfuerzos a los que están sometidos los cuerpos, y ustedes, pero recontra, fundamentalmente tienen que hacer caso a este tipo de temas. Bien, dentro de esto de la elasticidad, que hemos visto la fórmula, hay también, les paso del libro una tabla, una foto de una tabla, ¿dónde está? Bien, en esa tabla, a pesar de que está en forma, ¿cómo se dice? Apaisada la hoja, parece que no llegó todavía. Vamos al WhatsApp.
Ahora sí. Bueno, esa tabla, si bien así es. Profe, ¿Cómo? disculpe una pregunta. ¿Qué era PA? ¿Es el PA? No le escuché. ¿Qué era qué? Eh, el PA es el que sale en modelo de Young. Pascal. Sale PA. Es la unidad de Ah, Pascal era. Newton sobre metro cuadrado. Pascal. Unidad de esfuerzo o unidad de presión. PA es Pascal. ¿Estamos? Bueno. Ahí dice, por ejemplo, en la primera columna dice material, dice aluminio, latón, cobre, hierro, plomo, níquel, acero. Fíjese que hay una diferencia entre hierro y acero. ¿Sí? El hierro es una cosa y el acero es otra cosa. Varían, como les dije hace un rato, el porcentual de carbono. Y ahí dice el módulo de Young. El módulo de Young, 7 por 10 a la 10, 9 por 10 a la 10, 11 por 10 a la 10. Ese módulo se mide en Pascal, ahí está entre paréntesis, Pa. Como este módulo de Young, también vamos a ver un módulo volumétrico, también medido en Pascal. ¿Pero por qué volumétrico? Porque ya no tiene que ver solamente con la fuerza por unidad aérea, sino que esa fuerza por unidad aérea ya se transforma en presión. Entonces, cuando nosotros tenemos un líquido, tenemos un cuerpo sometido o sumergido en un líquido o en un fluido, entonces aparece el concepto de presión, como la presión atmosférica. Nosotros, así como estamos sometidos, como un cuerpo, un volumen, a la presión. La fuerza por unidad de área en forma perpendicular, actúa la fuerza a nuestro cuerpo, y en cada punto tenemos un punto de presión. Esa presión es la presión atmosférica. Estamos en un fluido, es el aire. Pero podemos estar dentro del agua, que es otro fluido. Fluido es líquido o gaseoso. Si es líquido, estamos dentro del agua y sufrimos una presión. Pero ahí tenemos un módulo de compresibilidad, un módulo volumétrico, o sea, nuestro cuerpo tiende a ¿qué? A achicarse. Si nos hacen presión, nos comprimen. Entonces, ese valor de compresibilidad, nosotros no es valor de módulo volumétrico, que tiene que ver con la compresión, va a ser lo siguiente. Si nosotros tenemos un volumen, por ejemplo, un cubo determinado, al efectuarle la fuerza en diferentes direcciones, en todas las direcciones, esto está dentro de un fluido, dijimos dentro del aire, del agua, del líquido que sea, cada una de estas fuerzas en forma perpendicular a la superficie esta o a esta superficie, cada una de esas fuerzas por unidad de área quiere decir una presión. Entonces lo que vamos a tener es un módulo volumétrico que va a ser igual a menos delta P, variación de presión. Recordamos que presión es fuerza por unidad de área. ¿Por qué negativo? Porque nosotros lo que vamos a hacer es comprimirlo. Entonces va a haber una variación de volumen sobre un volumen inicial. Significa que ese cuerpo, al estar sometido a la presión, el líquido se va a achicar. Entonces va a ser más chiquito. ¿Y qué pasó? Y ahí tengo una variación de volumen. Esto va a ser volumen inicial, B, y el volumen B sub 0. Y este va a ser el volumen final. Y la diferencia es el delta B. Así como recién la diferencia era el delta L, L menos L0, acá el delta B es B menos B sub 0. ¿Qué es lo que hacemos con ese cuerpo? Se achicó. Entonces hay un módulo volumétrico. Entonces, desde el módulo de elasticidad se llama módulo volumétrico. Y es el que está en la foto que les pasé yo, donde dice módulo volumétrico, que toma otro valor diferente al módulo
al módulo de Young o al módulo de elasticidad. Así como hay un módulo volumétrico, en la tabla también hay un módulo de corte. ¿Y a qué le llamamos módulo de corte? El módulo de corte lo llamamos S, es igual al cociente, ahora sí, fuerza por unidad de área sobre X sobre H. Entonces ahora hay algunas cuestiones que son diferentes. Esta fuerza que puse acá yo dice F perpendicular. En cambio acá F dos rayitas significa paralelo. Fuerza paralela. Entonces, ¿cuál es el módulo de corte? Y que uno de los esfuerzos no es la tracción o la compresión o la flexión, sino es el corte. ¿Quién sufre en una estructura un módulo de corte? Nosotros le explicamos el corte como si fuera una tijera. Voy corto algo. ¿Sí? Nosotros tenemos una cizalla, ¿no? ¿Vieron? Para cortar las hojas, la maquinita que tengo una hoja que baja y que hace corta. Entonces, entre uno que está fijo y el otro que se mueve, ¿sí? Estamos generando allí una fuerza en el sentido transversal. El corte es así, nosotros lo señalizamos que el corte es así, pero las fuerzas que actúan son paralelas al área que voy a cortar. Entonces, ese esfuerzo de corte, que yo lo simbolizo con una tijera, una guillotina, en realidad, en las estructuras ustedes sufren esfuerzos de corte en muchas partes de la estructura. Por ejemplo, la más común es en los voladizos, o sea, en las estructuras que sobresalen y no tienen soporte del otro lado. Un balcón. ¿Cuántas veces ha pasado que han visto los noticieros que se ha caído un balcón? Se vino abajo. Eso está en voladizos. Tengo una pared y tengo una estructura que está voladizo, dice, porque está flotando, ¿no es cierto? O sea, no tiene nada, digamos, este sería el balcón, el piso este del balcón, que no está sostenido por nada del lado derecho, está sostenido o empotrado acá en la pared. Allí en ese lugar de la pared, ahí hay un esfuerzo de corte. Ahí se corta, ¿sí?, el balcón y cae. Ese lugar está sometido a un esfuerzo de corte. Pero ese esfuerzo de corte, así como están los módulos allí, tienen esta relación donde aparece un X y un H. ¿Por qué? Porque yo tengo el cuerpo con una sección A, original así, y en otro momento lo que le aplico yo es una fuerza paralela a esa sección A que teníamos allí. Esta fuerza es una fuerza paralela a la sección. Y obviamente del otro lado actúa la misma fuerza en sentido contrario. Entonces, esto que estaba acá en forma original se ha desplazado X respecto de una altura H. Entonces la relación de X sobre H es este segmento X, ¿sí?, dividido en la altura que tiene, que sería, bueno, la altura del balcón o la altura de la hoja que voy a cortar. Ojo que puedo cortar una hoja no con una tijera de una hoja de papel, puedo cortar una hoja de lata, un acero con una buena guillotina bien fuerte. Y allí cuando yo provoco el corte, si bien el movimiento con el que yo hago el corte es este, el movimiento, pues yo estoy haciendo esto, ¿sí?, estoy cortando de esta forma, ¿sí?, la fuerza cuando lo estoy cortando el material, esa fuerza se hace como que uno se desliza a la derecha y el otro hacia la izquierda. Ese movimiento es el de la fuerza paralela a la sección, para producir el corte, y una vez que se corta, obviamente eso se cae, como sería el caso de un balcón. Ese tiene un módulo de corte S que es diferente al módulo de Young, pero que es ponderado y se utiliza, y lo van a usar ustedes en las estructuras, van a hacer esto en forma gráfica, esfuerzo de corte, esfuerzo de torsión, esfuerzo de flexión, lo van a tener que calcular y aplicar. Y por lo menos acá nosotros vamos a dar la introducción y ustedes van a tener una idea cuando lleguen a esa parte, y van a ver cómo se calcula de otra forma a través de métodos gráficos. Bien, esos son los módulos que vemos nosotros. Y ustedes lo único que hacer es aplicar la formulita. Les van a decir cuánto vale el módulo, o les van a decir cuánto vale la fuerza, cuánto vale la sección. Se les van a dar los datos y va a haber siempre una incógnita que despejar. En el caso de un ejercicio es algo muy sencillo.
Recuerden que cuando hablamos de flexión, una de las cosas que más utilizamos en estructura son las vigas. Sí o sí hay que usar vigas, y esas vigas están sometidas a la flexión. Y recuerden que la flexión es que en la parte inferior es tracción y en la parte superior es compresión, y en el medio es neutro, no pasa nada. Por eso se usan esbeltas, bien altas las vigas, poco ancho, pero más bien altas, y en ese esbeltes, en el medio no hace falta que tenga mucha sección, por eso se usa el perfil doble T o doble I, ¿no? Que tiene esta forma. ¿Por qué? Porque este perfil, en esta estructura, en esta parte, que es donde sufre la parte superior compresión, y en la parte inferior tracción, tengo mayor sección. En el medio no pasa nada, ¿por qué? Porque en este punto medio la estructura tiene menos, por supuesto, esto es una viga, esto es un perfil, ¿eh? De esta forma, ¿no? Usted lo conoce, un perfil doble T, que se usa para las vigas justamente porque en el medio se necesita mayor superficie en la parte superior e inferior, donde está el esfuerzo de la tracción y la compresión, y no en el medio donde está la fibra neutra. Esfuerzo volumétrico, esfuerzo de compresión, y uno de los conceptos que se usa también a partir del módulo volumétrico es su inversa, al módulo volumétrico, que es el coeficiente o módulo que se llama compresibilidad. ¿Con qué lo simbolizamos? Con K. ¿Qué es el recíproco del módulo volumétrico? Este módulo volumétrico que puse yo acá, ¿no es cierto? Tiene algo que se llama módulo de No se ve tanto. compresibilidad. El módulo de compresibilidad, K, es igual a 1 sobre B. ¿Quién es B? El módulo volumétrico. Entonces, el recíproco, se mide al revés, 1 sobre Pascal, es el módulo de compresibilidad. Entonces a veces usan ese módulo de compresibilidad porque se comprime el material en vez del módulo volumétrico. Bueno, los cálculos van a ser bastante sencillos. Ya hemos visto elasticidad y plasticidad. No, ¿alguno quiere preguntar algo? Pregunte ahora o calle para siempre. Por mi parte no, profe. Bueno. Ahora vamos a seguir con gravitación. A ver, déjeme que vea si de algo me olvidé. Yo espero que no. Gravitación universal. ¿Qué sabes de gravitación? Bueno, un poco lo que sabemos de la secundaria o de la primaria, lo que hemos escuchado y hablado en el sistema solar, los planetas. Y aparece don Newton, allá por 1600, con su ley de gravitación universal. Acuérdense que nosotros vemos de Newton que con las leyes de Newton, que decimos son 3. Mentira, nosotros no sabemos que son 3, sino que en mecánica estudiamos esas 3 únicamente, como ley de masa, ley de inercia, el principio de acción y reacción, y decimos primera, segunda y tercera ley. Y esta como que está separada, es otra ley. Se llama ley de gravitación universal. ¿Qué dice la ley de gravitación universal? Que los cuerpos son atraídos. Los cuerpos son atraídos. ¿De qué forma?
¿Alguien sabe por qué, cómo? ¿Nadie sabe? ¿Y Manuel? ¿Cómo era la pregunta, profe? ¿Qué saben de la ley de gravitación universal? De las fuerzas entre los planetas. Los cuerpos no son atraídos por la masa. Bueno, no sabemos si es por la masa. Profe, ¿Sí? puede ser que en la Tierra tiene una cierta cantidad de masa y en la Luna otra Sí. atracción. Algo Bueno, así es. algo así es. No sé si es por la masa o porque, pero lo que sabemos es que los cuerpos se atraen. Todos los cuerpos. Todos. Los estudiamos la ley de gravitación y a partir del movimiento de los planetas. Pero en realidad, todos los cuerpos nos atraemos, no la atracción que ustedes creen de que uno atrae, uno es atraído por otra persona, porque es lindo, bello, como yo, sino que la atracción tiene que ver con que la pared, el escritorio, la computadora, el placar, el piso, el techo, todos, entre todos, todos se atraen. Todos los cuerpos se atraen entre sí. Y esa relación tiene que ver con las masas. Por lo menos lo que se ha demostrado empíricamente, que esa fórmula que habla de la ley de gravitación universal, esa fuerza depende de las masas. A mayor masa, mayor fuerza de atracción. O sea que si yo peso 70 kilos y tengo delante de mí una persona de 150, esa persona genera mayor atracción que otra de 70. O sea que cuanto más gordo, más atractivo. Eso es lo que quiero explicar a mi señor y no entiende. La panza no es una cuestión solamente de algo feo, tiene también lo suyo, porque la cantidad de masa hace que haya mayor fuerza de atracción. Fuera de chiste, ustedes entienden que entre los planetas hay una fuerza de atracción. Con razón tantos gorditos, ¿vieron? No es tan malo ser gordo. Entonces, estos que son atraídos por la masa, no es que sean atraídos por la masa, sino que la masa es directamente proporcional a la fuerza. A mayor masa, mayor fuerza. Entonces, la Tierra con la Luna, la Tierra con el Sol con Júpiter, entre todos los planetas hay entre cada uno de ellos, tomado de a dos, una fuerza de atracción. Entonces, ¿de qué depende? Y esa fuerza gravitacional depende de una constante, que ahora vamos a definir de dónde salió la constante, pero vamos a colocar acá abajo, después lo voy a... El título nada más, que se llama gravitación. Gravitación universal. Esa gravitación universal dice que hay una fuerza, F sub G, que es igual a una constante G mayúscula por M1 por M2 sobre R al cuadrado. Entonces las masas son, medidas en kilogramos, imagínense la masa de la Tierra y la masa del Sol o de la Luna, y ese producto sobre la distancia que los separa al cuadrado. Si estamos hablando de la Tierra y el Sol, 150 millones de kilómetros al cuadrado. La constante G, que es la constante universal, vale 6,6. Disculpe, se me cortó recién lo que estaba diciendo. ¿Qué dijo? Que la masa de la Tierra y la masa del Sol están separados, por ejemplo, 150 millones de kilómetros. Elevado al cuadrado, imagínense la relación importante que hay entre eso. Por supuesto que las masas también son grandísimas. La constante G de
de la fórmula esa vale 6,67 por 10 a la menos 11. Obviamente, para que se simplifiquen las unidades y me quede la fuerza medida en Newton, esa constante se mide en Newton por metro cuadrado sobre kilogramos cuadrado. No entra ahí en la fórmula. El pizarrón, Newton por metro cuadrado sobre kilogramos cuadrado. ¿Por qué? Porque esto que es metros cuadrados, con este metro cuadrado se simplifican, las dos masas son en kilogramos por kilogramo, se simplifican y me va a quedar que la unidad de la fuerza es Newton. Inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. O sea, si yo duplico la distancia, al duplicar, yo voy a dividir por no el doble, sino por el cuadrado de ese número. Entonces imagínense que en el numerador yo tengo 1000 newton y en el denominador tengo 2 metros al cuadrado. Entonces eso me da 1000 dividido en 4, 250 newton. O sea, todo el numerador, ¿sí?, da 1000. Es un ejemplo numérico nada más. En cambio, si yo, en vez de tener 2 al cuadrado, tuviera el doble de distancia, o sea que los cuerpos, en vez de estar separados de esta distancia, están al doble, la fuerza no se reduce a la mitad. ¿Por qué? Porque si yo tengo ahora 1000 dividido en 4, porque la distancia que los separa es el doble, pero elevado al cuadrado son 1000 sobre 16, y eso da 62,5. ¿Es lo mismo? ¿Pasó de 250 a la mitad, 150? No. Entonces, si yo duplico la distancia, el cociente no se hace a la mitad. ¿Por qué? Porque al estar elevado al cuadrado es mucho mayor el efecto. Entonces, al estar elevado al cuadrado, pasa a la cuarta parte, pero, perdón, si tengo 2 al cuadrado, 4, los 1000 se reducen a la cuarta parte. En cambio, en el otro caso, divido en 16 a la 16ª parte, no al doble, no se reduce a la mitad porque dupliqué la distancia. Cuanto más lejos están, menos el efecto. Y este es el mismo efecto de el imán. Cuando está cerquita lo atrae ahí nomás, cuando está más lejos por ahí lo mueve y lo va cada vez atrayendo más fuerte porque está más cerca. Pero cuando yo lo voy alejando, la fuerza va perdiendo efecto. A mayor distancia, menor fuerza de atracción. Esto ocurre entre los planetas. Pero allí en el chat ustedes van a ver, yo estoy viendo acá, que dice Francisco, ¿es la misma fórmula de Coulomb o no? Ajá. Y ahí se metió en un berenjenal. La misma ley de Coulomb. Ustedes van a ver en la parte eléctrica que las cargas eléctricas se atraen, ¿sí?, por origen de una fuerza eléctrica. Esa fuerza eléctrica tiene la misma estructura que esta fórmula. ¿Qué significa la misma estructura? Que tienen una fórmula, yo lo voy a escribir más arriba en el pizarrón, después les saco una foto como siempre, y les paso la foto, pero vamos a escribir ahí arriba. ¿Qué vamos a escribir? La fuerza de origen eléctrico, vamos acá, fuerza gravitacional, la constante G por la masa 1 por la masa 2 sobre la distancia al cuadrado. Su compañero acaba de decir, esto es gravitacional, que hay una fuerza eléctrica, que hay una constante que vale 1 sobre 4 pi epsilon 0 por el producto de Q sub 1 por Q sub 2 sobre R cuadrado. Y la fuerza de origen eléctrico, esto es gravitacional, esto es eléctrico. Un electrón y un protón se atraen. Y ustedes saben, porque les han dicho, de distintos signos se atraen.
de igual signo se repelen. Si yo pongo un protón y un electrón, se atraen. Ese principio de atracción y la fuerza tiene que ver con la cantidad de cargas. Los Coulomb son electrones, nada más que son millones, un Coulomb son no sé cuántos millones de electrones. Cuando un Coulomb viaja, en función del tiempo, produce la corriente que se mide en amperes, que es el diferencial de carga de Coulomb por unidad de tiempo. Pero ustedes van a ver la parte eléctrica en segundo año. Por ahora, créanme, y lo saben por química, que hay una carga positiva y una carga negativa. Entonces hay una fuerza de origen eléctrico por la cual se atrae. A mayor distancia, menor fuerza. Lo mismo que acá. A mayor distancia, menor fuerza. Esto es una constante, igual que esta constante. Esta constante es 4pi, ¿saben lo que es 4pi? Epsilon 0, E sub 0 es el coeficiente o la constante de permitividad en el vacío. Concepto que lo van a ver ustedes en física el año que viene. Es una constante. Y hay otra fuerza de origen eléctrico y hay otra de origen magnético. Y la fuerza de origen magnético es lo que ustedes saben, hay un polo norte y un polo sur, ustedes tienen un imán y el norte con el sur se atraen. Si pongo dos norte o dos sur, se repelen. ¿Vieron que ustedes agarran los imancitos de la heladera y los quieren enfrentar y no se tocan? Uno hace fuerza y se corren, pero no se quieren juntar. ¿Por qué? Porque tienen la misma polaridad. Cuando son de distintos signos, el norte con el sur, ¿qué pasa? Se atraen, se pegan. Lo doy vuelta y se pega un imán con el otro. Esa fuerza de atracción magnética tiene la misma estructura. Hay una constante, hay una masa magnética M1, una masa magnética M2, porque son dos imanes distintos, tienen diferentes masas magnéticas, dividido en la distancia que los separa al cuadrado. Entonces ahí es donde decía, alguien cuando dijo Coulomb metió el dedo en la llaga. Las tres fórmulas tienen una misma estructura, tienen una constante, son directamente proporcionales o a las masas, o a las cargas, o a las masas magnéticas. Y las tres son inversamente proporcionales a la distancia del cuadrado. Esto le llamó la atención a Einstein y a muchos científicos, como yo, por ejemplo, que al tener la misma estructura, dicen, esto todo debe derivar de alguna fórmula general. Debe haber una fórmula general de la cual se desprenden estas tres fórmulas particulares. Y esa obsesión la tenía Stephen Hopkins, que estaba en silla de ruedas, ¿se acuerdan que tenía ELA, esa enfermedad de esclerosis múltiple, que se fue consumiendo hasta que falleció? Ese señor estaba obsesionado con esta idea. Y muchos científicos, desde hace 100 años, o menos de 100 años, un poco menos, que quieren encontrar la fórmula madre, una fórmula de la cual se deriven las otras tres. Y anuncian y hacen predicciones de que cuando se llegue a eso, cuando alguien encuentre, vamos a estar dominando el mundo, pudiendo hacer cosas como las que queremos hacer, que nos llaman la atención, por ejemplo, de la de los ovnis, que habrá quien crea y quien no crea, pero el deseo es, ¿por qué no manejar tecnología de poder viajar como viajan ellos? Si es que realmente existen. Si pueden viajar a la velocidad que viajan. Si pueden vencer la gravedad como la vencen. A nosotros levantar un avión, levantar un cohete nos cuesta un Perú hasta que lo ponemos en movimiento. Y ellos, según lo que han visto algunos, se mueven con una fluidez, una rapidez, vencieron o como que pueden vencer la gravedad. Y para eso se necesita mucha fuerza. Entonces, hay conocimiento, hay algo que los llevó a eso. Y nosotros queremos llegar a eso. Nosotros, el ser humano. Entonces, la lucha de estos científicos es ver si realmente existe esa forma. Se hacen muchísimos estudios pensando en llegar al origen, y creen que ese va a ser el origen del universo, en el sentido de que voy a empezar a poder conocer
y descubrir muchas cosas para viajar a otras galaxias, a otros planetas más rápido. Es decir, bueno, viajé, dentro de 3 meses volvió el tipo y dijo, sí, allá hay tal cosa, se puede o no, o qué sé yo. Lo que ustedes imaginen. Pero esto es una de las grandes luchas de la ciencia. Querer saber sobre nuestro origen, de cómo nosotros, cómo se creó el universo, bajo qué principios, qué leyes, y seguiremos estudiando eso y en algún momento lo sabremos. Entonces, la ley de gravitación universal, esta fuerza, esta ley de Newton, por supuesto que ya venía estudiada por todos los científicos desde miles de años atrás, y fueron progresando. Una duda: la constante gravitación. Esa constante gravitación se fue determinando año a año con diferentes métodos y cada vez se fue ajustando más. Nosotros tomamos un valor aproximado de 6,67 por 10⁻⁻11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Pero hubo un señor que se llama Cavendish que hizo un experimento juntando 2 masas, puso una masa acá y colgó de un hilito una masa de una punta y otra masa de otra punta. Como si colgáramos acá un péndulo con una masita en cada extremo. Y le puso una masa grande de un lado y otra masa grande del otro lado. Entonces, esta masita chiquitita que está acá, con esta masa que sería mi puño, tienen que sentir la atracción. Entonces, como esta es más pesada, la que se va a mover va a ser esta, que está colgada en un péndulo, se va a acercar. Y del otro lado, la otra masa que está acá con esta masa grande, también se va a acercar. Entonces va a producir una torsión. Eso se llama balanza de Cavendish. Y mide la fuerza de atracción entre quién, entre esta masa y esta masa que está en la punta. Como si fuera el Sol y la Tierra. De la misma forma, pero medida a nivel microscópico. Con una masa de medio kilo y otra masita de 10 gramos. Entonces, esas 2 masas se las presento y se las paso por WhatsApp, la foto, y ahora la compartimos para que la analicemos. Busquemos la foto y la pasamos ya al WhatsApp. Bien, eso obviamente está acá. Compartir pantalla. Si bien la foto yo se la mandé apaisada, es una foto del libro, dice principio de la balanza de Cavendish, empleada para determinar el valor de G. El ángulo, dice, de desviación se exageró. Este ángulo chiquitito que ven ahí abajo, no sé si ustedes observan el cursor que estoy moviendo, el ángulo que deflecta el espejo ahí del rayo láser, es un ángulo infinitamente pequeño. ¿Por qué? Porque esta fuerza entre 2 cuerpos no es medible. Imagínense que entre el escritorio y yo hay una fuerza de atracción, y yo no siento que me esté moviendo hacia el escritorio ni que el escritorio se mueva hacia mí. ¿Por qué? Porque es infinitesimal, es despreciable totalmente. Entonces, la masa grande M2 y la otra masa grande M2 que está ahí atrás están fijas. Es lo que yo recién les decía, es mi puño. Y lo que está colgando acá del espejo es una fibra de cuarzo que tiene solidario, ¿qué cosa? Tiene las 2 masitas pequeñas. Que una vez que soltamos, que se produce que la masa M1 se mueve hacia la masa M2, porque es la más chiquita. Y ahí aparece la fuerza FG. De un lado y del otro lado, como si fuera un par. Entonces, las esferas pequeñas, dice, alcanzan una nueva posición de equilibrio cuando la fuerza elástica ejercida por la fibra de cuarzo torcida equilibra la fuerza gravitacional entre las masas. ¿Qué significa? Que este eje que está acá es un filamento, entonces esa fibra de cuarzo se tuerce, y bueno, y la atracción tendría que continuar, y la masa se tendría que pegar a la otra masa, porque cuanto más cerca están, mayor es la atracción. ¿Pero por qué no avanza?
y porque el cuarzo tiene un esfuerzo de torsión, y llega un momento que dice, bueno, ya está, ya me torcí un poquito, ya no puedo más. Ahí es donde se iguala la fuerza de torsión con esa fuerza de atracción gravitacional. Inclusive hay un cálculo hecho, se entiende cómo es el experimento. Una vez que se torció por efecto de que esta masa chiquita pasó a esta posición, cuando la fibra se tuerce, mueve el espejo, que está solidario al cuarzo ese. Entonces, tengo un espejo allí que al producirse la rotación, cambia de lugar, entonces, como el láser que yo enfoco acá rebota en el espejo y vuelve, cuando se produce la rotación se mueve el ángulo, se mueve el rayo reflejado. Entonces, esto que tenemos acá, como si estuviera solidario acá, ¿cómo se llama esto? A la fibra de cuarzo, está pegado ahí, entonces recibe la luz, pero este como produce la torsión, entonces el rayo reflejado automáticamente cambia de dirección. Obviamente esto es una exageración, como dice en el dibujo, es un ángulo muy, muy, muy pequeño, pero logró determinar el valor de la constante midiendo la fuerza de torsión, o sea, él sabía cuántos newton había ahí. Entonces un ejemplo que da el libro, de esa torsión de la balanza de Cavendish, está hablando de una fuerza de 1,33 newton por 10 a la menos 11. ¿Mm? Por eso es casi despreciable. Entonces ahí con Cavendish probó una masa M1 de 0,01 kilogramos, 10 gramos. 10 gramos, más o menos, para que tengan una idea, es lo que pesa una feta finita de queso, o de jamón, o de lo que sea. Ahora me da hambre, así que puede ser el fiambre con mortadela, si quiere. Una feta. Y M2, 0,5 kilogramos. ¿Mm? Y lo separó una distancia R de 5 centímetros, o sea, 0,05 metros. Entonces la formulita, que me permite calcular la fuerza gravitacional entre esos dos cuerpos, es igual a la constante 6,67 por 10 a la menos 11 por 0,1, perdón, por 0,01 por 0,5 sobre los 0,05 elevado al cuadrado. Estamos reemplazando los datos. La constante que hemos dado recién, que vale 6,67 por 10 a la menos 11, y eso le arroja una fuerza de 1,33 por 10 a la menos 10. Ustedes lo pueden verificar con su calculadora en Newton. Entonces, acuérdense que acá es 0,01 por 0,5, 10 gramos por 500 gramos. 10 gramos y medio kilogramo. Eso le da una fuerza de 1,33 por 10 a la menos 10 newton, o sea, 0,000345678,9. Ese valor medido en newton. Es despreciable, o sea, no lo podemos medir, no hay forma de medirlo. Entonces, como es inapreciable, existe la fuerza, pero medida con esa rotación, esa torsión, en un espejo y en una distancia muy grande para notar que se movió un ángulo infinitesimal, pero lo pudo comprobar este señor Cavendish y después se usó, obviamente, hoy esto está totalmente comprobado, porque todo lo que hacemos, o que hace el hombre de enviar cohetes y qué sé yo, aplicar fórmulas donde esas constantes se utilizan. Con un poquito más de exactitud, con más decimales, con 5 o 6 decimales en la constante, pero se usa y bastante. Esto es la balanza de Cavendish para poder establecer, ¿sí?, que hay una relación entre los cuerpos. Reitero, la atracción se logra
y debido a que hay una interacción gravitacional entre todos los cuerpos, no importa qué cuerpos. Ojo, no confundir esa G, que es la constante de gravitación para establecer el valor de la fuerza de atracción gravitacional, con la gravedad, que es una aceleración, G minúscula. No sé qué pregunta Lucas. La clase se subía primer año. Supongo que Sí, la le quería grabación. preguntar si la clase se subía, porque llegué tarde. Sí, perdón. Ah, sí, se está grabando, perdón, no entendía qué es lo que quería poner. Se está grabando, todas las clases se graban, si ustedes me hacen acordar temprano, se graban y después la gente de la universidad las sube a YouTube, de hecho que están subidas las clases anteriores. Entonces, una de las cosas que nosotros sabemos y hemos calculado, han calculado los científicos y han hecho verificaciones con muchas de estas fórmulas, y por ejemplo, los efectos sí los vemos, el efecto de gravitación, de la fuerza de gravitación, como es el caso de las mareas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las mareas? ¿Quién produce la marea? La atracción de la Luna y la Tierra. Entre la Tierra y la Luna, el agua de los océanos, de los mares, como está, digamos, no está atada ni nada, está depositada, entonces el efecto de esa atracción hace que la marea sube y baja, que en algunos lados es mucho más visible que en otros. Si ustedes se van de Río Negro hacia el sur, van a poder observar la marea cómo se retira, por efecto de la marea, cómo se retira del agua, de la playa, se aleja, pero 300, 400 metros, que uno puede ir caminando por la playa, y a las 6, 7 horas vuelve a subir la marea, y así continuamente se produce movimiento de la marea. Esto es efecto de la atracción de la fuerza de origen gravitacional. Bueno, estas el peso. Les decía recién, ¿por qué hablo de peso? Porque nosotros conocemos G, que es la constante universal, que la acaban de conocer, que es esta, que vale 6,77, que es la que estableció Cavendish, y que, bueno, que después muchos otros científicos fueron verificando o mejorando o aproximando más a la G, que no hay que confundir, que la G minúscula la usamos como aceleración de la gravedad, ella es una constante, y esa aceleración de la gravedad es la que me permite establecer que el peso de un cuerpo es su masa multiplicada por esa aceleración. Aquí podemos establecer la relación entre peso y o establecer el valor de la gravedad a partir de la fuerza gravitacional. ¿Por qué? Porque la fuerza es masa. Si igualamos esta fuerza a la masa por la aceleración de la gravedad, o sea, esta fuerza vamos a escribir acá, que M por G, si decimos que la fuerza, que es el peso, que es masa por gravedad, es igual al producto de G por la masa de la Tierra, esta sería la masa nuestra, la masa de un cuerpo, que al dividir se va a simplificar, y por la distancia que lo separa del cuadrado, sería la distancia al centro de gravedad de la Tierra, o sea, a 6.370 kilómetros, o sea, 6.300.000 metros, elevado al cuadrado por la constante y por la masa de la Tierra, nos permite establecer el valor de la gravedad. Y ese valor de la gravedad es el que nosotros conocemos, el 9,8 y todo lo demás. Así se puede establecer el peso de la Tierra, establecer el valor del peso del Sol. Conocemos el peso, la masa de los otros planetas, peso no, porque no habría ninguna gravedad entre planeta y planeta. Entonces la masa de los planetas a través de esta fórmula se puede determinar, y de hecho que están determinadas. Por ejemplo, la Tierra tiene un peso de 5,98, o sea, 6 por 10 a la 24 kilos. 6
Por 10 a la 6 son 6 millones, por 10 a la 12 son billones, a la 18 son trillones y a la 24 son cuatrillones de kilogramos. ¿Ya? La masa de la Tierra. Y así se puede establecer la Tierra, la masa del Sol, que es mucho mayor, a través de estas constantes y de esta fórmula. Pero bueno, es lo que nosotros sabemos que con el efecto de la distancia, a mayor, cuanto más separados estamos del centro de la Tierra, menor es el peso que tenemos. ¿Por qué? Porque va disminuyendo la aceleración de la gravedad, a medida que nos vamos alejando del centro de la Tierra. Eso ya lo hemos charlado y sabemos de qué se trata. Energía potencial no vamos a ver porque todavía no hemos visto la parte de dinámica, movimiento de los satélites tampoco. Y vamos a ir a las leyes de Kepler. ¿Qué son las leyes de Kepler? ¿Alguien sabe? Kepler no era un astrónomo, profe. Bueno, podríamos decir que sí. Era para ver cómo se movían los planetas. Ujú. Estudió y escribió 3 leyes que tenían que ver el movimiento de los planetas y su relación con el tiempo que tardan, o sea, el periodo de la órbita de un planeta alrededor de la Tierra. Antes de Kepler, ustedes saben que antes en la antigüedad se creía que nosotros éramos el centro del universo y que todo daba vuelta alrededor nuestro. Entonces había una teoría geocéntrica, que la Tierra era el centro, y que cualquier niño ve que el Sol sale en el este y se pone en el oeste y cree que es lo que primero que creemos nosotros, que el Sol está dando vuelta alrededor nuestro. Y al otro día da la vuelta y la Luna también. Y en realidad el que está quieto es el Sol y lo que damos vuelta somos todos alrededor del Sol. Entonces apareció la teoría heliocentrista, entonces ahí fue la pelea de la Iglesia con Galileo Galilei y con muchos científicos, porque hasta el día de hoy sigue la lucha entre la ciencia y la religión, ¿no? La religión dice una cosa y la ciencia, obviamente, si no la puede demostrar, si no hay una ley que la justifique, no cree. O sea, no es por obra y gracia de Dios que las cosas ocurren según los científicos. Pero bueno, no vamos a filosofar ni entrar en esa discusión terrenal entre la ciencia y la religión. Todos creemos que hay un Dios, algunos de una forma y otros de otra, y otros no creen en nada. Bueno, están los ateos, los agnósticos, los que creen de diferentes religiones, y en cada religión tienen un montón de ramas, como la católica, la cristiana. En definitiva, lo que en principio pareciera como que había un geocentrismo, fue echado por tierra esa teoría y apareció la teoría del heliocentrismo, de que el Sol es el centro del universo y que a partir de esa estrella los planetas giran en órbita. Todos están en un mismo plano, salvo uno que está un poco en una pequeña diferencia gradual, no recuerdo cuál. Casi todos están en un mismo plano dando vueltas en órbitas elípticas. Entonces la primera ley de Kepler tiene que ver con eso, con cada planeta se mueve en una órbita elíptica, donde el Sol ocupa el lugar de uno de los focos de la elipse. Nosotros vamos a construir la elipse después en geometría y vamos a mostrar cómo es esto de la elipse, geométricamente. Por ahora yo les voy a dar unos muy pequeños adelantos de cómo es. Ustedes saben cómo es la forma de una elipse, porque lo están viendo, lo van a ver en dibujo, lo han visto en perspectiva. Un círculo se dibuja como una elipse.
Entonces, dentro de las leyes de Kepler, que son 3, la primera ley habla de la órbita elíptica, de una elipse. ¿Cómo es la órbita elíptica? Bueno, entonces nosotros vamos a tratar de imaginar que esto es una elipse. Esa elipse tiene una característica que tiene un diámetro mayor, que desde el centro hacia los extremos, desde el centro a los extremos mide A. Por lo tanto, esta distancia de acá hasta acá es A y A, entonces la distancia del diámetro es 2 veces A. Pero también tiene un diámetro menor. Y ese diámetro menor es 2 veces B. O sea que tiene B para arriba y B para abajo. Entonces, con esa construcción del rectángulo de 2A y 2B, esto es una exageración. No es así la órbita elíptica. Es una elipse más redondita. Así como si cortáramos a la Tierra, ¿no? Por los polos. Nosotros sabemos que está un poco achatada en los polos. Bueno, es casi redonda. Pero vamos a hacer la exageración para poder entender el dibujo. Si yo tomo esta distancia a partir de acá arriba, y la mido así, me va a aparecer un foco acá y otro foco del otro lado. De tal forma que esta distancia es A, la distancia hacia el foco la llamamos C y la distancia acá arriba era 2B, por lo tanto esto es B. Entonces me aparece una relación que dice que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. O sea, la Tierra está acá, en los libros aparece con la letra E de Earth, la Tierra da una vuelta, y el Sol está en uno de los focos. Acá está el Sol. Esto es una exageración. En realidad esto es muy redondito y los dos focos están muy cerquita del centro. Después, en geometría, vamos a calcular todas esas distancias. Por ahora, vamos a creer esto. Exagerar. Entonces, todos los planetas dan una vuelta completa. ¿Cuánto tarda en dar la Tierra una vuelta? ¿Al Sol o sobre sí misma? El Sol. 365 días. 365 días. No. 24 horas, profe. No. No, Sobre sí mismo, 24 horas. Un año. Un año. ¿Y por qué no 305 días? Porque existen los años de fiesta. Los días porque bisiestos. existen los años bisiestos. 305,25. O sea, 365 días y un cuarto de día más. Y cada 4 años, un cuarto más un cuarto más un cuarto más un cuarto forman los 4 cuartos que son el 29 de febrero. Entonces tengo un poquito más de 365 días. Igual no nos vamos a pelear por ese 0,25. Un año es lo que tarda la Tierra en dar una vuelta al Sol. En cambio, que nosotros giremos sobre sí mismo y lo veamos al Sol al otro día, tarda un día. Cuando el Sol está cerca de la Tierra, acá en este punto, la Tierra cerca del Sol, se llama perihelio. Perihelio. Cuando está más alejado se llama afelio. Reitero que es una exageración. Estos dos están bien cerquitas, entonces la diferencia entre el perihelio y el afelio no es tan grande. Es muy grande en millones de kilómetros. Pero en el dibujo, en la estructura, no es casi redondo. ¿Será este el verano y este el invierno? Porque acá está más cerca del Sol y acá está más alejado. ¿Qué les parece? No, no es eso. ¿Por qué?
Porque cuando estamos acá, la Tierra está girando. Y hay un hemisferio que está en el verano y hay otro que está en el invierno. Y cuando está acá también hay un hemisferio que está en el verano y otro que está en el invierno. O sea que no tiene nada que ver el afelio y el perihelio con el invierno y el verano. Acá en La Claro, Rioja porque parece. hay planetas que están sumamente alejados del Sol y tienen temperaturas extremas. Claro. Pero todo el año, o toda su órbita. Entonces, Profe, cómo se llama? Dijo cuando está alejado, ampelio, no sé. afelio. No se lee, perdón. No veo la cámara, ahora sí. Afelio, que es lo que corresponde acá. Sí, profe, gracias. Cuando está alejado es el afelio, cuando está más cerca, el perihelio. Voy a darle un nombre, en realidad después se van a olvidar, pero marca, por ejemplo, la característica geométrica, ¿no es cierto?, de la órbita de esta elíptica. Entonces, Don Kepler dijo, todos los planetas tienen una órbita elíptica, todos, la mayoría. Inclusive los satélites, vieron que la Tierra tiene un satélite natural que es la Luna, aparte de los satélites que mandamos nosotros, que están dando vuelta alrededor de la Tierra, que son satélites artificiales. Después, vieron que los otros planetas tienen también las 9 lunas, no sé cuántas lunas tienen cada una, o sea, todos tienen algo, pero que tienen el mismo formato en cuanto a que cumplen con estas leyes de Kepler, de su órbita, y de la fuerza de atracción gravitacional que existe entre estos cuerpos, ¿no? Entre los satélites y los cosos estos. Una de las leyes de Kepler tiene que ver también con que la velocidad con la que pasa por el perihelio es distinta a la velocidad con la que pasa por el afelio. O sea, la Tierra no siempre tiene la misma velocidad respecto, según donde esté en ese momento del año. O sea que cuando está en el perihelio y cuando está en el afelio, bueno, ahí aparece una segunda ley que dice que la Tierra a uno de los planetas barre, a cualquiera de ellos, barre áreas iguales en tiempos iguales. ¿Qué significa eso? Voy a volver a hacer el sistema. Entonces sería la segunda ley, dice así, un planeta, lo leo textual, dice, una línea del Sol a un planeta. Una línea del Sol a un planeta, es rara la escritura de esto, pero una línea del Sol a un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Barre áreas iguales en tiempos iguales. Pero ¿qué es eso? Significa que si esto es una elipse, supongamos que es una elipse, y yo tengo el Sol en uno de los focos, acá voy a tener un área de tal forma que el Sol va a ir de este punto a este punto, y del otro lado, esta área va a ser igual a esta área. Esto es una exageración, por supuesto. Esta chiquitita es más alta, tiene mayor altura este triángulo que este que tiene mayor altura, pero es más largo. Pero las áreas son iguales. Esto es lo que dice Kepler. Que esta área barrida acá es igual a esta área barrida acá. Entonces el Sol de este punto a este punto
lo recorre en el mismo tiempo que hay de este punto a este punto. Acá tengo un arco que es mayor que este. Por lo tanto, acá tengo que aumentar la velocidad porque tengo mayor espacio para recorrer que acá. Entonces acá la velocidad es más pequeña. Esto también, les vuelvo a reiterar, es una exageración. Esta es la Tierra y pasa de este punto a este punto, que al mismo tiempo pasa de este punto a este punto, en otro momento del año. Barre en la misma área, en el sector circular, que esta otra área acá. Con la diferencia que acá tiene que recorrer mayor espacio que acá. Entonces acá tiene que ir a mayor velocidad que acá. No va a la misma velocidad todo el año a la Tierra. Como que mete un cambio y acá disminuye. Y cuando se está acercando al perihelio, acelera. No la tenían esa, ¿o sí? ¿Sabían? ¿Sabían a qué velocidad estamos viajando? No. Más o menos una idea. Era algo de 20 y algo kilómetros por segundo. 29, y algo. 29,6 creo. Googleen, dice Virginia, rápido. Bueno, 29,8 en el perihelio y 30,75 en el afelio. ¿Vieron? Son diferentes. 29, vamos a tomar la más chiquita si no nos asustamos. 29,8 kilómetros por segundo. En un segundo hace casi 30 kilómetros. Que bueno, vamos a Sanagasta en un segundo. Pero para eso están las calculadoras. Una hora son 3.600 segundos. Por lo tanto, si yo hago 29,8 por 3.600, me da 107.000 en el afelio, 107.280 kilómetros por hora. Casi nada. Y nosotros nos asustamos porque vamos a 150 kilómetros. 150 kilómetros por hora. Ahí la Tierra está viajando con nosotros arriba a la Tierra a 107.000 kilómetros por hora. ¿A alguien se le mueve un pelo por ir a esa velocidad? A mí ninguno. Por más que tenga poco, no se me mueve un pelo. ¿Alguien tiene idea de la velocidad con la que viajamos? Compárelo con un Fórmula 1. Ni se puede comparar. En Fórmula 1 va a 350 kilómetros. 350. De 350 Pobre a Fórmula 1. 100.000. A 100.000 kilómetros. Es una barbaridad. Es lento, es una tortura. Y por supuesto que estos 100.000 kilómetros por hora ni se compara con la velocidad de la luz, que es de 300.000 kilómetros por segundo. O sea, de los 30 kilómetros por segundo, la luz hace 300.000 kilómetros por segundo. O sea, que la Tierra, a la comparación de la luz, es nada. Pero nosotros viajar a comparación de lo que viaja la Tierra, nada. Si nosotros a 150 kilómetros por hora nos hacemos percha cuando chocamos. Imagínense la Tierra chocando a 107.000 kilómetros por hora. Créanme, que si la Tierra choca con otro planeta, con otro satélite, ni nos enteramos. O sea, si nos vamos a Había un enterar que estudio está que decía, que hablaba sobre qué pasaría si la Tierra se detuviese.
de repente, digamos, de 150.000 a cero. Y ya habla sobre la inercia y todo eso. Bien. ¿Qué pasaría? Algunos salen disparados y otros se matan contra el suelo. A una velocidad promedio de 600 Depende del kilómetros por hemisferio. hora. Luego se alteran los polos, el campo magnético y también cambian las temperaturas. Ahí dicen, nos desintegramos. Sería tan rápido y tan brusco que no nos daría tiempo a pensar nada. Nuestros cuerpos se mezclarían con la madera, el mate, con todo, y tenemos una sola masa, hecha puré, añicos, de un solo saque. No habría forma de Sí. imaginarlo. Un rifle automático cuando dispara, la bala viaja más rápido que el sonido, entonces uno escucha el tiro después de que se lo den en caso de que le disparen con un rifle, que es poco probable, pero uno escucha después de que le peguen el tiro. Imaginémonos Está salir perfecto. a esa velocidad y nos damos cuenta. No nos daríamos cuenta. No haría sentido. Por eso, cuando dicen que los grandes animales que había sobre la Tierra, los dinosaurios, todos esos animales, ya no me acuerdo los nombres del Jurassic Park, desaparecieron porque hubo una lluvia de meteoros o meteoritos o chocamos con algo. Y cuando chocó con algo, ese movimiento no se frenó, pero ese golpe a 100.000 kilómetros por hora, más vale que no queda nada, no queda vida. ¿Por qué? Porque se desintegran totalmente. No todos, no sé si todos han muerto así, si es que han quedado restos porque ya habían muerto y estaban enterrados y son los que hoy estamos sacando. No sabemos si el resto desapareció a dónde en la galaxia. Entonces nunca nos pusimos a investigar. Pero el hecho de que la Tierra solamente dejara de rotar, no de trasladarse alrededor del Sol, sino de dar vueltas sobre su propio eje. Solamente por ese movimiento, una persona que está en el Ecuador, si se llega a clavar la Tierra, de golpe se le traba el engranaje y se frenó, saldría despedido a 10.000 kilómetros por hora. O sea, mucho más rápido que lo que nosotros conocemos de velocidad, 300 kilómetros por hora. En un avión vamos a 900 kilómetros por hora. En uno que rompe la barrera del sonido vamos a 1.500 kilómetros por hora. El récord mundial es de 7200. Claro. Mach punto 1, Mach punto 2, se le llama Mach punto 1 a la velocidad del sonido. Mach punto 2, 2 veces la velocidad del sonido, Mach punto 3. Entonces, 10.000 kilómetros por hora es algo impensado, innecesario de pensar siquiera que nos vamos a reventar contra qué no sé, pero que vamos a desaparecer, Así que quedémonos tranquilos porque estamos viajando muy rápido y sin darnos cuenta de la velocidad que vamos. No nos damos cuenta, ¿por qué? Porque yo hago siempre la analogía, les cuento, cuando ustedes van en la ruta y van muy fuerte, ustedes ven que los árboles pasan rápido. Pero algo que está más alejado en la ruta no pasa tan rápido. Y si miramos la montaña o miramos la nube, está siempre ahí, no se mueve. Pero los árboles sí se mueven, la velocidad relativa que vemos nosotros porque está cerca, pero cuando está muy lejos no nos damos cuenta. Si nosotros miramos la luna y parece que está quieta, salimos a la hora y vemos que se corre un poco. Pero viaja con la velocidad que viajamos nosotros viajamos a una velocidad que en forma relativa es tan pero tan grande y no nos damos cuenta, porque las distancias también son millones y millones de kilómetros. Por eso no nos damos cuenta, por eso el concepto de la velocidad relativa, por eso además la gran teoría de la relatividad de nuestro famoso Albert Einstein. Entonces, vamos pensando que todo esto que nosotros hemos visto en ciencia ficción, que nosotros imaginamos, hay cosas que son incomprensibles, o sea, hay cosas que ustedes tendrían que ponerse a acostarse. Cuando yo las descubrí, cuando yo aprendí, me quedé preocupado un rato, ¿no? ¿Cómo puede ser que los planetas, con las masas que tienen,
viajen a la velocidad que viajan. Es algo increíble, increíble. Pero lo estamos haciendo a esa velocidad y no nos pasa absolutamente nada. ¿Cómo podemos lograr el equilibrio de esa velocidad? Por eso es tan interesante la física. Para estudiarlo en todos sus cosas. Todo lo que nosotros vemos en la naturaleza tiene algo de emocionante, algo de importante. Es como aprender a conocernos también nosotros y a dónde vivimos y con qué interactuamos. Interactuamos con cosas como estas, que son llamativas a nivel macroscópico, como son muy llamativas también a nivel microscópico, que todos los años vamos descubriendo que existen más subpartículas atómicas y cada vez desentrañando más ese átomo o eso, y ya sabemos que la mínima partícula o la partícula más pequeña no es el átomo, como se decía hace 100 años, sino que hayamos llegado a partículas subatómicas realmente de valores infinitesimales. Entonces, todo lo macroscópico, lo microscópico, día a día nos va sorprendiendo. Ustedes han escuchado hablar de la nanotecnología, han escuchado hablar, bueno, en biología, de haber descubierto la cadena del ADN, de poder hoy determinar en el ADN qué cosa hace que yo sea pelado. Y que antes de nacer me podrían haber detectado ahí y haberme dado una vueltita roja, si no, este chico no va a quedar pelado. Hoy, como eso, como el color de los ojos, como un montón de cosas, no se ríe así, estoy hablando de algo serio. Hoy determinan a través del ADN, científicamente está comprobado, que pueden determinar las características de la persona cuando crezca, ¿no? Cuando nazca y crezca. El color de ojos, el color, la estructura, y con determinadas características como esto que nosotros vamos heredando gen en gen, de los padres a los hijos y a los nietos, etc. O sea que sabemos que es cierto. Bueno, lo que ha avanzado la ciencia es impresionante. Los abandono acá, porque ya son las 8:30 y ya estoy cansado. Paramos la grabación.